Ya le damos la bienvenida al ministro de Relaciones Exteriores, a Mario Lubetkin. Buen día, ministro. Muchas gracias por estar esta mañana en Informativo Sarandí. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás tú? Muy bien, ministros. Han sido días muy agitados, tal vez desde el inicio de este mandato en el 2025. El ámbito internacional conmocionado totalmente, a veces con noticias de esas más complejas, en este caso algo que se venía esperando de hace mucho tiempo, pero también la presidencia del G77 allí en el medio. ¿Cómo vienen estos días y este regreso de Paraguay? No, sin duda, como tú dices, la situación internacional a lo largo de estos poco más de 10 meses ha sido extraordinariamente intensa, pero a su vez ha sido muy intensa la ejecución de algunas de las ideas que teníamos y que pensábamos que podía pasar quizá a lo largo del 2026 y 2025, y muchos por suerte se han adelantado. Tú señalabas solo lo que pasó la última semana, que fue, bueno, esta cosa maravillosa el sábado en Asunción con la firma de acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y pocos días antes en Nueva York, que fue la decisión unánime y por ovación de que Uruguay asumiera la presidencia del grupo de los 134 países del sur global del mundo, que se llama el Grupo de los 77. Con respecto a lo sucedido este fin de semana, como también hablaba de lo que ha sido todo este largo camino, pero comienza ahora otra etapa. Con respecto a eso, ¿qué queda también sobre la mesa? Están las preocupaciones, más allá de los parlamentos que tienen que tratar todo esto. También se habla de esto de los ganadores y los perdedores. No es la primera vez, pero ya vamos empezando a tener repercusiones más domésticas, ¿no?, de cada uno de los países. Como también la Unión Europea tuvo en cuenta eso en cuanto a un salvaguarda para los que deban reconvertirse y demás. No, para empezar, a todo esto hay que darle tiempo para realmente entender dónde estamos. Yo escucho con mucha atención los analistas, los especialistas, por cierto, gente muy profunda en su análisis, pero yo creo que a todo esto tenemos que darle tiempo tanto en lo que significan los análisis, lo que significan los estudios. Por ejemplo, el BID, en acuerdo con el gobierno, están preparando estudios sectoriales, y en lo que tiene que ver con el diálogo. Tú bien lo dijiste recién, inicia otra etapa. Terminó una etapa que tenía para muchos tantas dudas. Nosotros siempre fuimos optimistas, teniendo ese diálogo fluido con las autoridades de Bruselas, con las capitales de muchos países europeos a nivel de primeros ministros y ministros, y teníamos la sensación que al final iba a pasar lo del sábado, que por suerte pasó. Pero bueno, digamos, terminó como todos están repitiendo, un periodo de 25 años, algo increíble, impresentable, inmanejable, algo tan extenso y largo, y ahora inicia otra fase que también va a tomar su tiempo, en el cual con mucha serenidad, con los diferentes sectores productivos y con los sectores sociales, tenemos que analizar en profundidad, desarrollar los estudios en profundidad y sobre todo desarrollar un gran diálogo en profundidad entre los diferentes responsables de las áreas gubernamentales y los diferentes actores del sector productivo y social ante el conjunto de dudas que nacen. Esto es un cambio de calidad, es un cambio importante, y por lo tanto es lógico que haya entusiasmo y temores. Así son los procesos. Ahora tenemos un tiempo porque primero hay que iniciar el proceso de ratificación, cosa que llevará su tiempo, pienso en la Unión Europea, donde hubo tanta discusión para firmarlo, y por lo tanto habrá buena discusión para ratificarlo. Sin duda, más allá de que también en esto somos optimistas, de que los votos parlamentarios europeos para ratificar este acuerdo van a estar el día que se tenga que votar, vaya a saber cuándo, según nuestras bilaterales que tuvimos el sábado con las autoridades de la Unión Europea. Ellos piensan junio, julio, pero después tiene el periodo de vacaciones. En fin, yo creo que también está la parte nuestra, de nuestros parlamentarios, de los parlamentarios del Mercosur. Algunos presidentes en sus discursos señalaban el sábado de que ya lo iban a someter
a consideración. Nosotros el propio sábado ya estábamos trabajando con la vicepresidenta y presidenta del Parlamento, Carolina Coses, para ver el cuándo y el cómo, porque yo tengo bien presente en el recuerdo de algunas discusiones, intercambios que tuvimos con los grupos parlamentarios de los diferentes sectores políticos de nuestro país, del sistema parlamentario, que tomaron un compromiso que Uruguay tiene que ser el primero en ratificarlo. Y ojalá se encuentren los caminos rápidos para que antes de junio Uruguay sea el primer país de los 4 y también de los europarlamentos en ratificar el acuerdo Mercosur-Europea. Sería una señal extraordinaria de nuestro país hacia los otros socios, hacia la Unión Europea y hacia el mundo, ¿por qué no? ¿Inmediatamente después del receso sería? Empezaría el proceso. A partir del receso parlamentario, inmediatamente en marzo comenzaría, ¿puede ser pero ya? ¿sabes? Hay un problema técnico que es que nosotros no podemos hacer nada hasta que nuestros amigos paraguayos, donde se depositan los documentos, nos manden todas las hojas certificadas del acuerdo. Perfecto. Solo cuando llegue eso se podrán activar los mecanismos locales. Esperemos que sea después del receso en marzo. Nosotros vamos a poner toda la presión posible porque nuestro objetivo es que Uruguay, no es nuestro objetivo del gobierno, yo creo que es nuestro objetivo de todo el sistema político uruguayo, que Uruguay sea el primer país en ratificarlo. Canciller Juan Pablo da Costa le saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Todo muy bien. El contexto global que existe, ¿verdad?, influyó en que finalmente se diera la firma del acuerdo. Se quiso dar un mensaje de multilateralismo, como usted decía, de que se pueden sellar acuerdos de esta envergadura en este contexto de guerra comercial y de proteccionismo que hay en el mundo. Juan Pablo, todo puede ser. El dato de la realidad que fue. Todo puede ser, y el dato de la realidad es que se conjugaron un conjunto de factores, más allá de que inclusive algunos países europeos, como países, tenían oposición adversa a realizarlo, y hay que tomar en consideración que este fue uno de los pocos acuerdos estratégicos de la Unión Europea que tiene unos cuantos países contrarios, lo que marca también una realidad absolutamente nueva. Y es el contexto que tú señalas, pero fíjate qué situación tan peculiar de que en el momento en que todos estábamos extraordinariamente alegres el sábado de Asunción por lo que había acontecido, me refiero a nuestros amigos del Mercosur, que además estaba Bolivia y Panamá, como ustedes sabían, y a nuestros amigos de la Unión Europea. En medio de todo eso, a los amigos europeos les llega toda una serie de indicaciones en relación a un crecimiento del tensionamiento en Groenlandia, que inclusive tensionó un poquito, los vimos un poco tensionados, quitándoles una parte de la alegría que en ese momento tenían por la firma de este acuerdo. Yo creo que la percepción, después las especulaciones pueden ser muchas, Juan Pablo, pero la percepción de lo que pasó el sábado es que pasó algo grande, algo realmente importante, algo realmente fuerte. Y no solamente para los países del Mercosur, también y sobre todo en este caso para los amigos europeos. En su momento, cuando comenzó esta nueva administración de gobierno del presidente Yamandu Orsi, había algunas dudas respecto de si avanzar en proyectos o tratados de libre comercio, particularmente con China, ¿no? En su momento el ministro de Economía, Gabriel Odone, decía que los acuerdos de libre comercio van a quedar en el olvido. Había una percepción negativa, tengo esa impresión. ¿Cambia ahora con esta ratificación con la Unión Europea? ¿Se va a seguir buscando esa posibilidad de firmar nuevos tratados? Yo te sería un poquito más general. Yo te diría que la orientación de este gobierno es tratar de abrir todas las puertas que podamos, todos los mercados que podamos, todos, en el marco de las condiciones y los límites que están creados. Esa es la discusión a fondo. Pueden ser acuerdos de libre comercio, pueden no serlo. Tú señalaste lo de China. Con China no estamos discutiendo ningún acuerdo de libre comercio. Y tú sabes que en los próximos días, a fin de mes, el presidente con su equipo y una delegación extraordinaria, impresionante,
de empresarios. Creo que es el presidente que va a salir con el mayor número de empresarios a una visita al exterior en la historia de nuestro país, si mal no recuerdo. Ya estamos superando los 70 empresarios que han confirmado que van a estar presentes en la visita del presidente Orsi a China. Allí no hay libre comercio, allí hay otras líneas. ¿Cómo podemos calificar lo del EFTA? ¿Y cómo se aceleró lo del EFTA? Me refiero al acuerdo que hicimos y que firmamos hace un par de meses en Río de Janeiro con Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia. ¿Cómo podemos definir el tema del Transpacífico, que tiene una historia que viene de periodos anteriores? ¿Cómo podemos definir el acuerdo que estamos terminando de concluir con Singapur? ¿Cómo vamos a colocar, si efectivamente, ojalá, sigamos en el camino que hemos abierto en el Mercosur con EFTA y con la Unión Europea? Mejor dicho, no que hemos abierto, que hemos concluido, porque esta es la fase de concluir, de cerrar, de concretar, más que solamente de negociar. ¿Qué puede pasar y cuáles pueden ser los perfiles que tengamos, ojalá, en el acuerdo que hagamos con los Emiratos Árabes, o que hagamos en el Mercosur, Emiratos Árabes me refiero, o que podamos hacer con Canadá, o que podamos hacer con la India, o que podamos hacer con Japón? Estamos en el camino de diversificar todas las posibilidades, todas las potencialidades, porque este es el momento, sobre todo para un país como Uruguay, que necesita mucho comercio fuera, poder abrir todas las puertas por todos los caminos que sean posibles. Y en esto que es como moneda de cambio de la geopolítica, los aranceles y la parte comercial, ¿cómo también se para Uruguay? Porque todo se mezcla. Decía, es difícil saber las decisiones porque exactamente se toman, ¿no? Pero todo se mezcla. Quiero después ir a lo siguiente, que ya desde la interna se adjudicó a decisiones de Uruguay que Estados Unidos, por ejemplo, no suspendiera los procesamientos de las visas, solamente la Green Card, como aclaramos. Pero ¿cómo entra ahí toda la parte comercial cuando la geopolítica se está entreverando? Porque todas las dinámicas de la vida van avanzando y se cruzan. Uh-huh. Parte del proceso hasta altura natural. Antes no lo hubiera sido, pero hoy es absolutamente natural, donde los escenarios geopolíticos, desarrollo político, la acción social, los tensionamientos militares, el escenario comercial, son todos aspectos que te marcan una realidad internacional muy compleja, en la cual Uruguay con mucha serenidad debe manejarlo, y lo está manejando, apelando a lo mejor de su historia, de sus tradiciones y de sus líneas de acción, que pensamos que hasta el momento está dando muy buenos resultados, porque a la vista están los resultados y los acuerdos que estamos logrando. En la interna se dice, no se quiso ser más contundente, o de alguna manera en el comunicado poner otros detalles como se pedía, por ejemplo, desde la oposición, el castigar el régimen de Nicolás Maduro y demás, con decisiones que luego toma Estados Unidos con respecto a esta visa. ¿Qué hay de eso? Que no fuimos más contundentes, ¿con qué cosa en concreto? Disculpa. Por ejemplo, con no haber agregado la condena al régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que un buen lector puede entender perfectamente la actitud del gobierno uruguayo en relación a su desagrado de activar estos mecanismos de política de acción internacional y militar, de decidir fuera de sus marcos locales qué es lo que tienen que hacer en otro país. Pensamos que eso, la soberanía, la Carta de Naciones Unidas, tienen poco que ver una con la otra y que hay que estar muy atentos, y por supuesto nosotros lo rechazamos totalmente y lo hemos puesto claramente, y al mismo tiempo tampoco tuvimos ninguna dificultad en señalar de que nosotros no reconocíamos el resultado electoral, y por lo tanto quien sustituyó al presidente no reconocido tampoco la podíamos reconocer. Estamos actuando en total coherencia. Que se lean los documentos nuestros, por favor, que se lean las declaraciones. Y que nuestra señal es muy precisa, es muy clara. Y este tema de las visas Exacto. con Estados Unidos, ¿está vinculado a ese comunicado que se firmó en conjunto con Chile, con Brasil, con España? No. Primero, no sé de dónde sacan quién puede afirmar una cosa de ese tipo, sobre todo porque por ahí sentí las afirmaciones vinieron apenas 10 minutos después de que las autoridades de Estados Unidos no anunciaran, porque nosotros todavía no recibimos ninguna comunicación. Nosotros no recibimos ninguna comunicación formal.
hay una serie de desarrollo de comunicación de medios y en algunos sitios del Departamento de Estado que hablan, primero, la palabra hay que usarla precisa, pausa, que no es lo mismo. No es congelamiento ni ninguna otra categoría. ¿Pero por qué Uruguay queda en ese grupo, bueno, de países? ¿Cuál es la explicación? Mire, la explicación no la tenemos porque nos parece absurdo simplemente que se tome esa medida con nosotros, pero más que eso, yo creo que hay que escuchar al embajador de Estados Unidos en Uruguay, hay que leer con atención el tweet de Estados Unidos en Uruguay y ahí mismo está la respuesta. Y si falta alguna respuesta, les puedo asegurar que nuestro diálogo con las autoridades de Estados Unidos, las que personalmente tuve yo en Nueva York, con autoridades de primer nivel de Estados Unidos, y la que está teniendo nuestra embajada en Washington, nos da la total serenidad de que esto va a ser resuelto en breve y que no hay que hacer ningún mecanismo especulativo, y menos sin ninguna razón, que la verdad es todo especulativo. Si se fuera a ese documento de los 6, quien lanzó esa hipótesis se olvidó de que hay 2 de los 6 que no fueron sancionados, que no fueron incorporados en la lista de los 75. Entonces algo está mal en esa teoría. Porque si uno considera que tal o cual acción y quiere utilizar este mecanismo, lo haría para todos los firmatarios, pero en verdad no es eso. Eso es, yo creo, no entender que las dinámicas van corriendo muchas en paralelo, muchas tienen que ver con los escenarios locales de los países. Hay que estar muy atento. En las afirmaciones hay que dar distancia para entenderlo, porque después los hechos se acomodan como corresponde y hay algunas tesis y teorías que se hablaron en principio quedan totalmente aplastadas por la realidad misma. Si ustedes me preguntan cuál es la sensación es que las autoridades de Estados Unidos, como nos lo han señalado, adecuarán en un breve plazo esta situación. Eso mismo, o sea que en breve usted entiende que esto se resolverá. Somos optimistas, por supuesto, pero somos optimistas por lo que te señalaba, Laura. Sí. Es lo que dijo el embajador de Estados Unidos en Uruguay, es lo que lanzó formalmente la embajada de Estados Unidos en Uruguay. Son nuestros diálogos en estos días al más alto nivel, a diferentes niveles. Bueno, veremos cómo se desarrollan los temas, pero las señales y lo que nos están diciendo es muy claro, es muy contundente. En esta nueva forma que parece estar apareciendo el relacionamiento entre los países, puntualmente con lo que son las políticas de Estados Unidos, se tiene que rever la forma de la diplomacia, la estrategia uruguaya en este nuevo contexto. Le pongo este ejemplo. Usted mencionaba que se va una gran delegación a China, encabezada por el presidente Orsi. Esto, en esta nueva reconfiguración, como le mencionaba, puede verse desde Estados Unidos de una manera particular, entonces el Uruguay tiene que repensar estas pequeñas cuestiones que antes no se ponían en duda, por poner un ejemplo. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que ni la política interior ni la política exterior se puede paralizar pensando en el escenario A, B o C. La política exterior de Uruguay tiene que aplicarse en función de las tradiciones de dignidad, de defensa, de soberanía que tiene, de orgullo, porque, disculpa que salga un segundito de tu pregunta, pero si tú me haces la pregunta de cuál era mi sensación el día sábado, que lo dijo el presidente de la República, de un gran orgullo de ser uruguayos y de estar allí, y de firmar el acuerdo, y entrar en una nueva fase. Y yo creo que es una palabra nueva, y ese mismo orgullo que nosotros tuvimos en la firma de ese acuerdo, que también podía generar tensionamiento, ¿por qué no? Si vamos a cada una de las hipótesis. En cada uno de nuestros movimientos, que lo haremos con enorme respeto, con enorme equilibrio, vamos a actuar a la luz de las transformaciones que se están dando en este periodo. Te lo podría colocar de la siguiente manera. Yo creo que creo que fue el miércoles, ¿no? Que cuando los 134 países del sur global, donde allí tiene desde Argentina a Marruecos, a Egipto, América Latina está toda, a India, a China, a Singapur, a Malasia, en fin, a Sudáfrica, a Etiopía, en fin, a todos los actores más cercanos o más lejanos de la amistad con tal o cual país
el hecho que aprobaran por ovación la presidencia por un año de Uruguay, de este grupo potente de países. Yo creo que demuestra una cosa, que Uruguay primero no tiene ningún tipo de enemigos. Uruguay es un país de diálogo, Uruguay no es un país de conflicto. Uruguay es un país sereno, Uruguay es un país que no sorprende, Uruguay es un país que dialoga. Y eso, en este momento, no es importante, es extraordinariamente importante. Y ese esfuerzo lo vamos a mantener y desarrollar. Desde ese punto de vista es natural que nosotros necesitaríamos mucha política de Estado. Necesitaríamos que los temas internacionales no fueran de conflicto local. Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer y respetamos y se respeta todo lo que pasa en esta hermosa democracia uruguaya. Pero por eso es bien importante cuando el presidente quiere escuchar y dialogar con todos, más allá que después se toman definiciones sobre tal o cual tema, porque justamente ese es uno de nuestros capitales más importantes, incluso para desarrollar el escenario económico de nuestro país. Y esa crítica que se le realiza desde la oposición política al gobierno, le habrá sentido de que el país sigue casi que al pie de la letra la política brasileña en lo que hace a las relaciones internacionales, o que hay una sumisión a Brasil. ¿Qué responde a eso? El problema es que hay veces que es difícil responder a afirmaciones que tienen poco asidero, porque lo he escuchado actualmente respecto a cada uno de las figuras políticas que lo señalan, pero no se pone un solo ejemplo detrás de eso. ¿Cómo podemos analizarlo? Si fuera así, veamos solo lo que pasó el sábado. Si la lógica fuera esa, como ustedes saben, el presidente Lula no asistió personalmente. Esa foto de familia, que fue extraordinaria, era una gran foto de familia. Si esa tesis era válida, nosotros teníamos que haber estado ahí. Teníamos que haber estado en esa foto de familia porque el presidente Lula no estaba ahí. Para nosotros fue extraordinariamente importante que el presidente Orsi levantara sus brazos junto al presidente Milei, junto al presidente Peña, junto al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, para demostrar el éxito extraordinario. Nosotros somos soberanos, somos independientes y vamos por el camino que consideramos que es lo mejor para el Uruguay. A veces apoyado en unas realidades, a veces apoyado en otras. Nosotros trabajamos en la independencia de la visión de nuestro país. Por eso hablamos de que creo que tomamos lo mejor de la historia. Y hay un elemento que es fundamental. Cuando se hacen afirmaciones de algún tipo, yo creo que tienen que estar respaldadas por apoyo. Y yo creo que en estos largos 10, 11 meses hemos demostrado una capacidad de independencia y de articulación, sino como se explica nuestra firma del Acuerdo del EFTA, sino cómo se explica la fase que vamos a entrar con el Transpacífico, sino cómo se explica lo de China. Ustedes saben que todas estas medidas van a determinar una reflexión de nuevo tipo del Mercosur. Lo va a determinar esto, pero también lo va a determinar el potencial acuerdo que Argentina está discutiendo con Estados Unidos, y lo va a determinar también los diálogos que están teniendo nuestros amigos brasileños con Estados Unidos, para poner algunos de esos casos. Por lo tanto, nosotros estamos yendo por nuestro camino y lo estamos demostrando con los hechos, con las firmas, con los acuerdos. Y en muchos de estos, quizá hasta genera contradicciones comerciales con tal o cual modelo, por lo tanto, alejadísimos de esas afirmaciones, por supuesto. Y estos son hechos, estos son hechos, no son palabras. ¿Por qué no está en la foto Lula, la foto de familia? Pregúntale al presidente Lula. ¿Qué dijo el canciller brasileño? El canciller estuvo allí para firmar y recordó que el día anterior el presidente Lula había estado con las autoridades de la Unión Europea en Brasil, y que había divulgado un artículo que salió publicado en Europa, en muchos diarios de Europa y América Latina, destacando lo que significaba ese sábado. Y yo creo que ese sábado hubo una interconexión con el presidente Lula, sobre todo en las palabras del presidente Peña en la relación de la figura de Lula, que no se puede discutir, que fue la figura central
para poder haber concretado este acuerdo con la Unión Europea, pero bueno, esa no es nuestra política. La pregunta que había que hacer era, ¿el presidente Orsi estaba en Asunción? ¿Sí o no? Estaba, y estaba en primera línea, abrazándose con todos, y además en una relación realmente muy, pero muy buena con las autoridades europeas. Me refiero a von der Leyen, me refiero al comisario al comercio, me refiero al presidente Costa. Ese es Uruguay, y esa es la política de Uruguay. ¿Se va a avanzar en esta idea de buscar parámetros comunes para una política internacional con la oposición política? Esa idea que tiene el presidente Orsi. Claro, con lo que surgió en el CEFIR. A ver, lo que pasó en el CEFIR fue una cosa que el presidente quería, que era desarrollar un diálogo con figuras que cumplieron un rol muy importante en la política exterior de Uruguay, más allá de la realidad política, más allá, de su partido político. Eso, y por eso una organización de prestigio de la sociedad civil ayudó, y naturalmente hay que agradecer a los amigos de CEFIR. Va a haber otros diálogos con otras organizaciones de la sociedad civil. El presidente está escuchando. Después se verá si hay posibilidad de dar más pasos adelante o no. Yo creo que este tipo de cosas hay que desdramatizarlo. Lo que hay que hacer ahora es desarrollar diálogo, pero sobre todo lo que hay que hacer ahora es concretar los acuerdos en el Parlamento, avanzar en el diálogo a todos los niveles, a nivel social, a nivel productivo, a nivel del sector privado, a nivel de los sindicatos, y naturalmente avanzar en el diálogo con los partidos políticos. Si efectivamente la ratificación del acuerdo en el Parlamento va a ser en una medida rápida, esa política de Estado, sin duda. Con respecto a este documento que decía del BID, ¿estará en los primeros días de febrero? ¿Hay una fecha que ya esté ese documento para volver a reunirse? Yo creo que nosotros tenemos todo este año para proceder. Primero, no sé la fecha, puede que sea febrero o marzo, no lo sé personalmente. Pero yo miro tiempo. Este es el año de la ratificación y es el año de desarrollar análisis y diálogos. No es que es marzo o abril, es el año. El año. Es el año. Y además, porque si ustedes leen con atención el documento, hay aspectos y líneas productivas que se van a liberar en el 27, otras en el 28, van a tener mecanismos de protección, y yo quiero que ustedes miren con atención un aspecto. Ustedes, la primera pregunta que me hicieron, disculpen, pero estos días hemos hablado más de lo necesario. Puede hacer una pausa, canciller, toma un poquito. No, echa. El agua es el solucionador de todos los problemas. Hay un aspecto que ustedes tienen que tomar en consideración. No está dicho que todo vaya a pasar por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Si nosotros estamos diciendo que tenemos el acuerdo del EFTA, si nosotros estamos diciendo que vamos a avanzar, también con su tiempo, con el Transpacífico, 1, 2, 3 años, veremos, no depende de nosotros. Si nosotros hablamos de que prácticamente estamos ya cerrando para ejecutar con Singapur y abrimos otro conjunto de diálogo. Recuerden que hace poquito estuvimos en Arabia Saudita firmando los acuerdos de protección de inversiones, y lo hicimos también, una firma igual que es bien importante para países que no están invirtiendo en Uruguay. Lo hicimos también con Qatar, y la semana pasada vino una ministra de Cooperación de Emiratos Árabes para poner el tema del Golfo en lo específico. Bueno, nosotros tenemos que entender que algunos desarrollos productivos los vamos a desarrollar en el ámbito de la Unión Europea, acuerdo, la mayoría, pero otros iremos por otros caminos. Justamente lo que estamos tratando es de abrir el menú de posibilidades, porque no todo va a pasar, me refiero al desarrollo y al éxito del sector productivo por uno o por otro acuerdo. Tenemos que mirar en ancho, y solamente mirando en ancho y teniendo la capacidad. Y ahí tenemos que tener mucha capacidad técnica, mucha capacidad productiva. Sí, canciller, ya estoy pasada, pero bueno, aprovechar la posibilidad de charlar brevemente. ¿Ve posible que Venezuela pueda volver a formar parte del Mercosur? ¿Y cómo cambiaría también todo esto? Vayamos paso por paso. Sigamos observando Venezuela donde está
estamos recibiendo, si ustedes lo miran, señales muy contradictorias, terriblemente contradictorias. Vamos a ver el desarrollo y después tomaremos la conclusión. Mientras tanto, avanzamos con nuestros amigos bolivianos y avanzamos con nuestros amigos panameños, que no son temas menores, pensando que un país de Centroamérica que tiene ni más ni menos la propiedad del Canal de Panamá quiere incorporarse al Mercosur. Piénselo eso desde el punto de vista logístico estratégico y ahí entenderemos por dónde estamos yendo. Muchas gracias, canciller. A disposición como siempre.